Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 2. La primera oleada estaba casi encima de él. Sus pasos eran erráticos, sus gritos salvajes cada vez más fuertes. Arthur se armó de valor, plantando los pies con firmeza sobre el asfalto agrietado. La hoja de su mandoble reflejó la tenue luz, proyectando un destello agudo que pareció advertir a la horda que se aproximaba. El primer golpe de Arthur con la espada magnífica del bajo nacido fue calculado y brutal. La hoja trazó un arco en el aire con una gracia letal, cortando limpiamente al primer enemigo que cargaba como si no fuera más que papel. La figura cayó sin hacer ruido, y los pies de Arthur adoptaron su siguiente postura con fluidez, con movimientos casi instintivos. El siguiente oponente se abalanzó sobre él con un tubo oxidado, cuyos bordes dentados apuntaban a su cabeza. Arthur inclinó ligeramente el cuerpo, pero el ataque falló por poco. Extendió la mano libre, agarrando al atacante por la muñeca, torciéndola con tanta fuerza que un crujido espantoso resonó en el aire. Sin dudarlo, le clavó el pomo de su mandoble en el pecho, derribándolo hacia atrás. «Esto me resulta familiar», murmuró Arthur para sí mismo, en voz baja en medio del caos. Esquivó a otro asaltante, girando con el impulso y usando la hoja de su espada para derribarlo. El sonido de pasos, docenas de ellos, se acercaba a él, pero mantuvo una calma desconcertante. La espada se convirtió en una extensión de su cuerpo. Cada golpe, cada estocada, guiados por una maestría casi sobrenatural. Los enemigos caían como trigo ante una guadaña, cada golpe preciso y devastador. Arthur esquivó un golpe salvaje de un garrote improvisado, contraatacando con una patada rápida que envió a su oponente contra otros dos. A medida que la horda se reducía, Arturo cambió de estrategia. Cuando otro enemigo se abalanzó sobre él con un trozo de cristal roto, los enfrentó de frente con las manos desnudas. Su puño impactó contra su rostro. El impacto fue fuerte y crujió los huesos. Otro se acercó por su lado, pero Arturo giró con suavidad, asestándole un codazo en la garganta antes de girar y estrellar el espadón contra un tercero. «Esto se siente, como en casa», dijo Arthur en voz baja. La revelación lo sorprendió incluso a él. Su cuerpo se movía como si hubiera sido entrenado durante décadas, como si hubiera sido forjado para este preciso momento. La horda no se detuvo. Para cuando llegó a las afueras del nivel 2, los enemigos comenzaron a cambiar. Ya no parecían humanos. Estaban deformados, con cuerpos retorcidos y anormalmente voluminosos. Una de esas figuras, con músculos grotescos que se extendían desigualmente por brazos y hombros, rugió al cargar contra él. Arthur se mantuvo firme, entrecerrando los ojos mientras la criatura blandía un brazo enorme hacia él. Se apartó en el último segundo, y el suelo crujió donde impactó el golpe. La gran espada de Arthur cortó hacia arriba con un movimiento suave, clavándose profundamente en el torso expuesto de la criatura. Sangre ennegrecida brotó de la herida, pero la criatura no cayó de inmediato. «Así que eres más duro», dijo Arthur con una sonrisa burlona. «Bien. Estaba empezando a aburrirme». La criatura rugió de nuevo, blandiendo el otro brazo con furia. Arthur saltó hacia atrás, esquivando el ataque, antes de acortar la distancia con una rápida embestida. Con un poderoso agarre a dos manos, clavó la espada en el pecho de la criatura, retorciéndola con brutal eficiencia antes de liberarla. El monstruo cayó al suelo, sin vida. Para cuando alcanzó el nivel 5, Arthur estaba empapado en sudor, pero sonreía. Los enemigos ya no eran reconocibles como humanos. Bestias enormes con garras afiladas, ojos brillantes y formas distorsionadas. Uno se abalanzó sobre él, más rápido que los demás, con la garra apuntando directamente a su garganta. Arthur se agachó, rozando su cabello con la garra. Con un rápido paso al frente, golpeó la mandíbula de la criatura con la empuñadura de su espada, aturdiéndola. Continuó con un poderoso tajo ascendente que le cortó el brazo por completo. Otro monstruo, más grande que el anterior, blandió un enorme garrote hacia él. Arthur rodó hacia un lado, y el garrote hizo añicos el suelo donde acababa de estar. Sin dudarlo, se puso de pie de un salto, clavó la punta de su espada en el costado de la bestia y realizó un corte horizontal, desgarrando su gruesa carne. «Más fuerte», comentó Arthur en voz alta, con la respiración agitada pero una sonrisa firme. «Pero aún no es suficiente». La batalla continuó, cada oleada más monstruosa y poderosa que la anterior, pero Arturo se movía con una precisión implacable. Era un torbellino de destrucción, su mandoble atravesaba a los enemigos con gracia y brutalidad.
Incluso rodeado, nunca flaqueó, usando los puños, los codos e incluso los pies para someter a los atacantes cuando la espada no era suficiente. Mientras el último enemigo de nivel 5 se desplomaba, Arthur clavó la hoja de su espada en el suelo agrietado, apoyándose ligeramente en ella mientras recuperaba el aliento. Su corazón latía con fuerza y le dolía el cuerpo, pero el fuego en sus ojos era inconfundible. Observó el silencioso campo de batalla, y la inquietante quietud se apoderó de él. De acuerdo, dijo, sacando el espadón y colocándoselo en el hombro. Muéstrame qué más tienes, Torre del Destino. La tenue y parpadeante luz de la Torre del Destino proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes manchadas de sangre, vestigios del caos que Arthur había desatado. El aire estaba impregnado de un hedor a carne quemada, sangre metálica y algo sobrenatural. Un aroma antinatural que se aferraba a sus sentidos. Sus pasos resonaban en el cavernoso espacio mientras se acercaba a la escalera que conducía al nivel 10, cada paso lento pero firme, una sinfonía de determinación y agotamiento. El atuendo, antaño impecable, de Arturo estaba desgarrado y empapado de sangre. Parte suya, la mayoría no. Su pecho se agitaba con cada respiración, y sus brazos, tensos y contraídos, soportaban el peso de su colosal espadón. La hoja descansaba sobre su hombro, su filo goteaba un ícor oscuro que silbaba suavemente al evaporarse en el aire. Los intrincados grabados del arma brillaban tenuemente, como si estuvieran vivos, resonando con la sangre que había probado. Su rostro, manchado de tierra y vetas carmesí, tenía un corte superficial en la mejilla y una fina línea de sangre le bajaba hasta la mandíbula. Su cabello, blanco como la ceniza, se le pegaba a la frente, húmedo de sudor y mugre, pero sus penetrantes ojos ardían con intensidad. El paso de Arthur era lento pero pausado. Cada paso era un testimonio de la fuerza de voluntad que lo había llevado hasta allí. Su cuerpo clamaba por un respiro. Sentía las piernas como plomo, los hombros le dolían por el peso de los innumerables golpes. Este lugar es implacable, murmuró en voz baja, con la voz ronca por el esfuerzo. Su mirada se desvió hacia la imponente escalera que se alzaba ante él, la última barrera hacia el temido nivel 10. Pero yo también. Arthur se miró las manos, callosas y en carne viva por haber empuñado el espadón en incontables batallas. Flexionó los dedos, sintiendo el peso de la hoja como una extensión natural de sí mismo. La torre lo había subestimado. Cada tajo, cada golpe, cada batalla, todo había despertado algo más profundo en él. No solo estaba sobreviviendo a esta prueba, estaba prosperando en ella. Al entrar Arthur en el nivel 10, se sobresaltó al encontrarse en un callejón familiar. La luz tenue, las paredes agrietadas y la farola lejana le traían recuerdos de días atrás. Más adelante, dos matones acosaban a una mujer que gritaba, con la voz temblorosa de miedo. «¿Esto es, revivir el pasado?», murmuró Arthur, agarrando con fuerza su mandoble. Sin dudarlo, avanzó, abatiendo a los matones con golpes rápidos y precisos. Sus armas resonaron inútilmente al caer, dejando solo a la mujer agachada contra la pared. Arthur le extendió la mano. «Ya estás a salvo», dijo con tono tranquilo pero cauteloso. El temblor de la mujer cesó, reemplazado por una sonrisa inquietante. De repente, soltó una carcajada maniática, con un eco antinatural en su voz. Arthur se quedó paralizado, bajó la mano extendida y sintió un escalofrío. «¿Qué diablos está pasando?», preguntó, dando un paso atrás. Arthur observó conmocionado cómo la figura de la mujer se retorcía grotescamente. Sus extremidades se contorsionaron de forma antinatural, su piel se tornó pálida, casi de un blanco enfermizo. Su cabello cambió de color. Un lado de un rosa brillante y desagradable, el otro de un azul eléctrico intenso. Una amplia y desquiciada sonrisa se extendió por su rostro, y el lápiz labial corrido formó una sonrisa fantasmal. Arthur entrecerró los ojos, con la incredulidad grabada en su rostro. «¿Arlequín?», murmuró. Arley hizo girar un mazo enorme de la nada, riendo como un loco. «Ding, ding, ding. Dale un premio al niño. Pero, cariño, ahora estás en mi patio de recreo». Presionó un botón en su mazo y, de repente, un confeti explosivo salió disparado de la cabeza, llenando la habitación de destellos cegadores y polvo asfixiante. Arthur tosió, apartando el humo colorido con la mano libre. «¿En serio? ¿Bombas de confeti? ¿Esa es tu gran jugada?». Arley lo señaló con el dedo, sonriendo de oreja a oreja. «Ay, cariño, apenas empiezo». Saltó hacia atrás sobre una cornisa cercana, lanzando más bombas de humo al aire. Arthur gruñó, agarrando con fuerza su mandoble. Molesto. Cargó hacia ella, pero al acortar la distancia, una figura sombría se interpuso en su camino.
Sin pensarlo, Arthur blandió su espada, partiéndola limpiamente por la mitad. Para su frustración, no era Arley. Era un enemigo anónimo, parecido a una turba, que se desmoronó en polvo. Uy. Te equivocaste. Se burló Arley desde arriba, balanceando las piernas juguetonamente desde la cornisa. Arthur frunció el ceño y avanzó de nuevo, solo para que más figuras sombrías se abalanzaran sobre él desde todas direcciones. Cada vez que intentaba acercarse a Arley, se veía obligado a aniquilar a las criaturas que le bloqueaban el paso. Su espada siempre daba en el blanco, pero cada golpe solo provocaba que aparecieran más enemigos sin rostro entre él y su objetivo. Arley se rió entre dientes, lanzándole objetos al azar. Pollos de goma, granadas de humo, incluso un pastel, pero todos fallaron o lo irritaron aún más. Pareces un cachorrito persiguiéndose la cola. ¡Qué mono! Arthur apretó los dientes, girando a mitad de su ataque para diezmar otra oleada de enemigos. Me estás empezando a enfadar, payaso. ¡Ay, pobrecito!, susurró Arley con sarcasmo. ¿Por qué no te tomas un respiro? Espera, no puedes. Apretó otro botón de su mazo, y el suelo bajo Arthur crepitó con chispas eléctricas. Arthur saltó hacia atrás justo a tiempo, sus botas resbalando por el suelo. Solo eres un truco y nada de morder, gruñó. Agotándose, activó sed de sangre. Sus ojos brillaban con furia carmesí. La siguiente vez que una turba se abalanzó sobre él, Arthur se movió más rápido que antes, derribándolo de un solo golpe y acortando la distancia entre él y Arley. Ella intentó esquivar con una voltereta hacia atrás, pero esta vez, Arthur se anticipó a su movimiento, saltando alto y golpeando su espadón contra su mazo. El impacto lo destrozó, haciéndola rodar al suelo. Está bien, Kim, dijo Arthur, cerniéndose sobre ella mientras ella luchaba por levantarse. Ya basta de juegos. Arley lo miró, con un destello de pánico en el rostro antes de forzar otra sonrisa. Supongo que se acabó la diversión, ¿eh? Levantó las manos en un gesto de rendición. Arthur no dudó. Basta de juegos, murmuró, blandiendo su espadón en un arco limpio. La hoja la atravesó sin esfuerzo, y el cuerpo de Arley cayó inerte al suelo. Exhaló bruscamente, agarrando su espada mientras observaba su cuerpo sin vida. Esto es solo una simulación, se recordó. No debería importar. Secándose el sudor de la frente, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Supongo que ya no tengo nivel 10. Creo que puedo avanzar más, auge. El ensordecedor sonido de una explosión lo interrumpió a media frase. La onda expansiva lo derribó. Arthur tosió, desorientado, mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Miró hacia donde había estado el cuerpo de Arley, solo para encontrar un cráter humeante en su lugar. Un aplauso lento y amenazador resonó en el aire. Arthur entrecerró los ojos, y de entre el humo surgió una figura que reconoció al instante. Un hombre alto con traje morado, cabello verde peinado hacia atrás y una sonrisa horriblemente alegre en el rostro. El Joker. Arthur entrecerró los ojos y apretó la espada con más fuerza. Tienes que estar bromeando. El Joker echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa escalofriante. Ay, nunca bromeo. Bueno, a veces sí. Pero esto no es broma, muchacho. Abrió los brazos, con la voz cargada de burla. ¿Creías que mi chica Arley era el acto final? Ay, no. ¡No! Solo es el preludio del verdadero chiste. Yo. Arthur se puso de pie, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. ¿El Joker del nivel 10? Creía que Arley era el jefe aquí, murmuró, sintiendo el peso de la situación. El Joker ladeó la cabeza, y su sonrisa se ensanchó de forma antinatural. Oh, no te sorprendas tanto. Ahora estás en mi casa de la risa, chaval. ¿Y las reglas? Bueno, digamos que son mías para doblarlas, o romperlas. Sacó una baraja de cartas afiladas como navajas, lanzando una al aire con indiferencia y atrapándola entre los dedos. La expresión de Arthur se endureció. ¿Crees que te tengo miedo? ¿Miedo? Rió el Joker, dándose un golpecito en la sien con un dedo. No, no pareces de ese tipo. Pero no importa, el miedo no es la única especia en mi cocina. ¿Qué tal, caos? Con un chasquido de dedos, empezaron a surgir del humo unas turbas sombrías, con formas grotescas y retorcidas, blandiendo cuchillos, baits e incluso cadenas. Arthur encogió los hombros y alzó la espada. Bien. Es un caos. A ver cómo te comportas cuando acabe con tu pequeño circo. El Joker sonrió con picardía, sacando un pequeño detonador de su bolsillo y agitándolo con provocación. Oh, te va a encantar lo que viene, chaval. Hagamos que esto sea un auténtico espectáculo.
La turba sombría del Joker avanzó como una marea de caos, sus grotescas figuras blandiendo un arsenal de armas rudimentarias. Arthur blandió su espadón con precisión, abatiendo la primera oleada sin esfuerzo. Sus movimientos eran precisos y calculados, fruto de las mejoras del sistema, pero también de algo más profundo, algo instintivo. Durante todo el proceso, el Joker se mantuvo a un lado, sonriendo como un titiritero que maneja los hilos. Hizo girar el detonador en su mano, y su risa resonó en el silencio inquietante entre los golpes de Arthur. Eres bueno, chico. Muy bueno. Pero tú estás jugando a las damas, y yo estoy aquí con ajedrez 4D. Subamos la apuesta. Golpeó el detonador con la mano. Auge. Explosiones estallaron alrededor de Arthur, obligándolo a retroceder de un salto para evitar los escombros que se derrumbaban. Las turbas no cedieron, acercándose incluso mientras la espada de Arthur las atravesaba. Sin embargo, sin importar cuántos matara, la sonrisa torcida del Joker permaneció impresa en su rostro. Arthur apretó los dientes, y su habilidad sed de sangre cobró vida. Un aura carmesí los rodeó, y los demás titubearon, temblando de miedo. Pero el Joker no. Simplemente rió con más fuerza, con un brillo en sus ojos que desconcertó a Arthur. ¡Oh, qué monada! ¿Un aura un poco ensangrentada? ¿Crees que me asustará? Se burló, abriendo los brazos. Niño, he estado mirando al abismo desde antes de que nacieras. ¿Y sabes qué? El abismo me devolvió la mirada y rió. Arthur dudó una fracción de segundo, desconcertado por la falta de miedo del Joker. Incluso con la sed de sangre activa, el hombre parecía disfrutar del caos, como si le encantara. ¿Qué demonios eres? Murmuró Arthur en voz baja. El Joker lo señaló con el dedo. Oh, no, no, no. Te estás equivocando de pregunta, muchacho. No se trata de qué soy, sino de por qué. Y la respuesta es simple. Existo para demostrarle al mundo que todo es una gran broma. Y tú, mi amigo espadachín, eres el chiste. Tenía que concentrarse. Las multitudes eran infinitas, y el Joker lo estaba manipulando, obligándolo a reaccionar en lugar de actuar. Entonces, la clave cayó sobre él. Esa era la clave. Mientras otra oleada de turbas lo atacaba, Arthur fingió agotamiento y redujo la velocidad de sus movimientos. El Joker ladeó la cabeza, curioso pero divertido. ¿Ya nos estamos cansando? Tranquilos, seguiré haciéndoos reír. Arthur sonrió para sus adentros. Esperó a que los enemigos estuvieran a tiro, y de repente se abalanzó con una ráfaga de velocidad, abriéndose paso entre el grupo con un solo movimiento rápido. Su verdadero objetivo no eran ellos, sino el Joker. La sonrisa del payaso se desvaneció cuando Arthur acortó distancias, con su mandoble listo para atacar. Pero justo cuando la espada descendía, el Joker se apartó, lanzando una bomba de humo a los pies de Arthur. No está mal, chico. Pero tendrás que esforzarte más. Arthur anticipó el movimiento. A través del humo, lanzó su mandoble como una lanza, apuntando no al Joker, sino al detonador que tenía en la mano. La hoja impactó con precisión, destrozando el artefacto. La risa del Joker se quebró por primera vez, reemplazada por una mirada de fingida decepción. Bueno, eso no tiene gracia, murmuró. Arthur no perdió tiempo, acortó la distancia y le dio un puñetazo en el pecho al Joker. El impacto lo estrelló contra un montón de escombros. El payaso gimió, pero incluso allí tendido, ensangrentado y golpeado, su sonrisa permaneció. Arthur tomó su espadón y lo apuntó a la garganta del Joker. Esto se acaba ahora. Batman debería haberlo hecho hace mucho tiempo, dijo con voz fría. El Joker rió entre dientes, tosiendo sangre. Ay, chaval, no lo entiendes, ¿verdad? Ya perdiste. ¿Crees que matarme significa ganar? No. Ahora vivo aquí. Se dio un golpecito en la sien con un dedo ensangrentado. Y cuando te mires al espejo, me oirás reír. Cada vez. Arthur no respondió. Atravesó el pecho del Joker con la espada, silenciándolo. El payaso jadeó, sin borrarse la sonrisa. Con su último aliento, susurró. Eres divertido, chico. Muy divertido, no dejes que el mundo te arruine eso. El Joker murió con una sonrisa, sus ojos sin vida mirando a Arthur. Arthur liberó su espada, con las manos ligeramente temblorosas. Eso, ni siquiera fue real, murmuró, intentando convencerse. Pero la inquietud persistía. Su sed de sangre no había logrado asustar al Joker, y la valentía del payaso le dejó una impresión inquietante. Se limpió la sangre de la cara y se giró hacia la salida del nivel 11. Si esto fue solo el comienzo, se dijo en voz baja, ¿qué demonios me espera arriba?
Arthur se quedó inmóvil tras el suceso, con el cuerpo del Joker tendido sin vida ante él. Un silencio se cernía sobre el aire, un marcado contraste con el caos que se había desatado momentos antes. Entonces, una serie de notificaciones del sistema inundaron su visión. Las palabras aparecieron ante él como un desfile de logros. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has derrotado al jefe de este nivel. Ya puedes salir de la torre. Arthur entrecerró los ojos al ver cómo su nivel se disparaba, la asombrosa cifra de 30 niveles ganados en tan poco tiempo. Su cuerpo estaba destrozado, le dolían todos los músculos, respiraba con dificultad, pero los números en la pantalla lo dejaban claro. Se estaba fortaleciendo. Podría seguir, murmuró Arthur para sí mismo, con la mirada fija en el camino, pero cada fibra de su ser clamaba por descanso. Pero, cada hueso de mi cuerpo me dice que pare. Su cuerpo gritaba en protesta, magullado y ensangrentado, y aún así, su ansia de fuerza lo impulsaba hacia adelante. Pero tras una breve pausa, suspiró, vencido por el innegable agotamiento que lo agobiaba. Debería irme, volveré más tarde, susurró, casi como si negociara consigo mismo. La certeza de no saber cuánto tiempo había pasado lo atormentaba. ¿Días? ¿Horas? En cualquier caso, la decisión era clara. Decidió irse y cruzó el umbral donde lo esperaba el portal, cuyo resplandor brillaba ante él mientras lo llamaba para que saliera de la torre. Al cruzar el umbral y ver cómo el mundo a su alrededor volvía a cambiar, Arthur se encontró afuera, de vuelta en las ruinas familiares de los barrios bajos. Pero esta vez, se sentía diferente. Más fuerte. Más, en sintonía con el poder que lo recorría. El sistema evaluó su desempeño, como siempre lo hacía, y luego apareció una notificación final. Maestría notable. La muerte te sigue donde quiera que pongas un pie. Has obtenido el título de Guardián del Alma. Extracción de sombras desbloqueada. Ahora puedes invocar hasta 20 soldados de sombras. Arthur dejó escapar un suspiro, con los ojos brillantes al comprender la magnitud del poder que acababa de desbloquear. Guardián del Alma. El título le sentaba de alguna manera, resonando con un poder oscuro y siniestro que parecía asentarse en lo más profundo de su ser. Sus dedos se flexionaron instintivamente y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos, de un azul intenso, miraban hacia el horizonte. Elige una palabra de comando para extraer e invocar sombras. Arthur leyó el mensaje y una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. Le habían dado el poder, los medios para controlar y doblegar las sombras a su voluntad. Las posibilidades inundaron su mente, pero una idea se impuso a las demás. La primera orden, la que ataría las sombras a él, marcaría el rumbo de todo lo que vendría. Sus ojos brillaban mientras buscaba la palabra adecuada. Su voz era un susurro, pero el peso de su decisión llenaba el aire a su alrededor. Solo puede ser una palabra, se dijo Arthur. Surgir, dijo, su voz cortando el silencio. La mente de Arthur corría a toda velocidad mientras la notificación se desvanecía, dejando solo el peso de su recién adquirida habilidad. Ahora es hora de ampliar mi ejército, pensó para sí mismo, con una voz apenas susurrante. Raven estaba de pie en el centro de la sala común de los titanes, con los brazos cruzados sobre el pecho y un aire tenso a su alrededor. Miraba al suelo, con el ceño fruncido, como si estuviera absorta en sus pensamientos, pero el peso de sus palabras aún pesaba en la sala. Lo he estado vigilando, empezó en voz baja, casi con cautela. Pero ha desaparecido. No encuentro rastro de él por ninguna parte. Ni siquiera con mis hechizos. Los titanes, reunidos a su alrededor, intercambiaron miradas. Robin, siempre estratega, arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigado. ¿En serio?, preguntó con tono cortante. ¿Ni siquiera tu magia pudo rastrearlo? La expresión de Raven se ensombreció levemente. El familiar destello de frustración la arrancó de su control. No, espetó, con los ojos brillando brevemente al arreciar la ira que la embargaba. Lo intenté todo, Robin. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Robin se recostó, reflexionando sobre esto. Su habitual compostura se transformó en una silenciosa preocupación. Maldición, murmuró en voz baja. De acuerdo, Raven. Te dejo encargarte entonces. Starfire, que estaba cerca, arqueó una ceja ante la reacción de Raven. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Oh, Raven, bromeó juguetonamente, qué fuego en tus palabras. Te hace mucho más intrigante. Raven le lanzó una mirada aguda a Starfire, pero ella simplemente rió, claramente entretenida por la tensión. Solo digo, Raven, continuó Robin, que este tipo me está empezando a interesar.
Si no podemos encontrarlo, será más peligroso. Ten cuidado. Suavizó el tono, con un raro toque de cautela en su voz. Raven respiró hondo, reprimiendo su irritación. Lo sé. Pero lo encontraré. Nadie se me escapa por mucho tiempo. Arthur se recostó en el sofá, rodeado de un silencio confortable, mientras se relajaba en su sala de estar con poca luz. El brillo de la interfaz de su sistema era la única luz mientras observaba sus estadísticas, asignando con facilidad sus puntos de habilidad ganados con tanto esfuerzo. Maldición, murmuró, con una sonrisa burlona en los labios. Me siento más poderoso que nunca. Sus dedos recorrieron los menús sin esfuerzo, sumando puntos a su fuerza e inteligencia, sintiendo la oleada de poder que lo recorría con cada asignación. Me he estado exigiendo, pero ahora siento que podría con cualquier cosa. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: Guardián del Alma. Título: Azote de los Indignos, 20% de ataque contra quienes albergan malas intenciones, nivel 40. Fatiga: 0. HP: 3800 MP. 4700. Fuerza: 45-100. Salud: 27-84. Agilidad: 20-50. Inteligencia: 22-100. Sentido: 20-50. Puntos de habilidad disponibles: 90-0. Habilidad pasiva: Tenacidad nivel 1. Habilidad específica del trabajo: Extracción de sombras. Habilidades: Sed de sangre nivel 1. Se recostó, estirándose mientras el peso de sus recientes batallas aún lo aferraba. Le dolían los músculos, pero era un dolor satisfactorio, el que surge al esforzarse al máximo. La torre, las batallas, todo parecía insignificante ahora. La mirada de Arthur se desvió hacia la ventana, con la vista de Jump City extendida ante él. Un repentino escalofrío que le hizo reflexionar le recorrió la espalda. No podía quitarse la sensación de que la torre aún tenía más que ofrecer, más que lanzarle. Debería volver a esa torre, terminar lo que empecé. Pero su voz se fue apagando, el recuerdo del Joker aún le rondaba la cabeza. Una mueca le contorsionó el rostro al recordar la caótica presencia del loco, sus juegos retorcidos y el peligro que representaba. ¿En serio, Joker? Arthur soltó una risita, negando con la cabeza. ¿Qué demonios hay en el nivel 50, Darkseid? ¿Ahora me toca luchar contra dioses? Su tono destilaba sarcasmo, pero la inquietud que subyacía en sus palabras era inconfundible. Sabía que no debía subestimar lo que le aguardaba. Aunque su poder había crecido exponencialmente, había fuerzas en este mundo o en la torre que podían rivalizar o incluso superar las suyas. Solo tenía que estar preparado para ellas. Me encargaré de lo que venga. Que venga. Murmuró, antes de ponerse de pie, flexionando el cuerpo con renovada fuerza. Su mano se dirigió instintivamente a su espada, la espada magnífica del inferior, colgada en la pared cercana. Arthur estaba sentado en su sala, hojeando distraídamente su teléfono. El silencio apacible era bienvenido después del caos de la torre. El peso de sus pensamientos lo oprimía, pero era un consuelo comparado con las batallas que había estado enfrentando. No estaba seguro de qué esperar, pero fue un alivio bienvenido. De repente, un frío en el aire le despertó los sentidos. Algo no encajaba, algo que no podía identificar con exactitud, pero la atmósfera cambió. Sintió una presencia detrás de él, más oscura y familiar. Ni siquiera se giró. No le hizo falta. Su voz era firme, aunque su mente iba a mil. Entonces, eres tú. A sus espaldas, se oyó una voz suave, fría y serena. Ha pasado tiempo. Supongo que por fin estás en casa. Arthur se giró para verla. Raven, de pie en el umbral de su sala, con su capa oscura ondeando al levantarse lentamente la capucha. Sus ojos violetas se clavaron en los suyos con una intensidad que le recordó de inmediato por qué la había estado evitando. Arqueó una ceja, con una leve sonrisa burlona dibujando en sus labios. ¿Me has estado acosando, no? Preguntó, cruzando los brazos. A Raven no pareció molestarle su acusación. En cambio, dejó escapar un suspiro silencioso, casi divertido. Sí. Y siento que el poder dentro de ti es aún más fuerte ahora. La sonrisa de Arthur se desvaneció al suspirar, frotándose las sienes. Lo sé, Raven. He estado entrenando. Lo entiendo. Pero Raven no había terminado. Su voz, ahora más baja, contenía un matiz de curiosidad. Mataste a un matón hace poco, ¿verdad? Arthur entrecerró los ojos. La mención del suceso despertó algo en su interior, algo peligroso, algo que le impedía asumir plenamente el título de héroe. Lo hice. Pero ese no es el punto, Raven. No quiero formar parte de tu cruzada. No quiero ser el bueno.
Mi sentido de la justicia no es el ideal. La miró con una mezcla de frustración y determinación, esperando que lo comprendiera. Antes de que pudiera terminar, Raven dio un paso adelante, con expresión indescifrable, aunque algo en su tono se suavizó. No me importa, dijo con voz firme, pero con amabilidad. Me llevó años aprender a controlar mis habilidades y emociones, años de soledad, dolor y lucha. Hizo una pausa y añadió. Pero he aprendido y sé de lo que eres capaz. Podrías ayudar a la gente, más allá de tus propios objetivos personales. Arthur seguía sin convencerse. Caminó hacia su mandoble, apoyado contra la pared cerca de la ventana. Con la mano suspendida sobre la empuñadura, la miró, girando el cuerpo a medias. ¿Por qué estás aquí exactamente? Estoy seguro de que no estás aquí para debatir sobre moral conmigo. Raven dudó un momento, luego sus labios se curvaron en una inusual y pequeña sonrisa, más genuina que cualquier sonrisa que Arthur le hubiera visto antes. Es cierto. Sigo queriendo que te unas a nosotros. Sé dónde podrías aprovechar tus habilidades. Hizo otra pausa, como si sopesara sus palabras. Y para eso, he llamado a una ayudante, alguien a quien estoy segura que agradecerás. Arthur arqueó una ceja ante la inesperada declaración. ¿Un ayudante? ¿De qué estás hablando? Antes de que Raven pudiera dar más detalles, una voz aguda, casi arrogante, interrumpió el aire entre ellos como una espada. Vaya, 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 si no es el misterioso y melancólico héroe en ciernes. La voz era inconfundible, sarcástica y con cierto encanto rudo. Arthur se giró y vio a un hombre justo detrás de él, con la mano apoyada pesadamente en su hombro. El hombre tenía un aire de caos, una presencia que exigía atención incluso ante la creciente irritación de Arthur. Arthur frunció el ceño. ¿Quién demonios? El hombre sonrió, su cabello alborotado le enmarcaba el rostro, con un cigarrillo colgando de sus labios. Su sonrisa era salvaje, traviesa, casi demasiado segura. Constantine. John Constantine, a su servicio. Echó un vistazo a Arthur y luego le guiñó un ojo con complicidad. Nos vamos de viaje. Antes de que Arturo pudiera protestar, Constantino le puso una mano en el hombro, con una fuerza sorprendente, y sin previo aviso, el mundo a su alrededor se deformó y se retorció. El aire crujió, y lo siguiente que Arturo supo fue que sus pies ya no tocaban el suelo. Espera, ¿qué eres? La voz de Arthur quedó ahogada por la repentina avalancha de movimiento vertiginoso. Tranquilo, dijo Constantino con una sonrisa. Te llevaré a un lugar agradable. Nada demasiado loco, bueno, nada demasiado loco para ti, amigo. La visión de Arthur se arremolinaba e intentó apartarse, pero la magia que lo rodeaba era demasiado fuerte. No tuvo más remedio que dejarlo pasar. El hombre ni siquiera le dio la oportunidad de expresar su rechazo antes de que ambos desaparecieran, dejando a Raven de pie en silencio detrás de ellos, con la mirada indescifrable. Arthur no sabía a dónde se dirigía, pero por la mirada en los ojos de Constantine, sabía que no sería bueno. Mientras desaparecían en el éter, la voz tranquila de Raven los siguió. No te preocupes, Arthur. Esto es solo para que encuentres a tu. Arthur se tambaleó hacia adelante, sus botas raspando contra el suelo irregular y agrietado bajo sus pies. El aire se sentía denso, casi sofocante, como si le presionara el pecho con cada respiración. Una extraña y pálida niebla lo cubría todo, pero no se parecía a ninguna niebla que hubiera visto antes. Brillaba, ondulaba como si estuviera viva, y transmitía tenues susurros. Las sombras se extendían de forma antinatural, ondulándose y retorciéndose, a pesar de que no había ninguna fuente de luz perceptible que las proyectara. ¿Qué demonios? Murmuró Arthur, con la voz apagada mientras contemplaba el inquietante paisaje. El cielo, o lo que parecía cielo, era un revoltijo gris y negro, con tenues vetas rojas que se filtraban, como heridas en un lienzo viviente. A lo lejos, se alzaban imponentes estructuras desmoronadas que parecían desafiar la lógica, ascendiendo en espiral y de lado a lado. La tierra misma era estéril pero viva, latiendo débilmente bajo sus pies, como una entidad gigante que respiraba. Se giró para mirar a Constantino, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Dónde demonios estamos? Constantino, de pie unos pasos más adelante, encendió un cigarrillo con un ligero movimiento de su encendedor, aparentemente imperturbable ante el entorno de pesadilla. Dio una larga calada, exhalando humo que se rizaba de forma antinatural en el aire antes de disiparse en la niebla. Limbo, dijo con indiferencia. Oh, si te sientes poético, purgatorio. Un pequeño y acogedor reino entre los vivos y los muertos. Arthur parpadeó, intentando procesar las palabras. ¿Purgatorio? ¿Me trajiste al purgatorio?
Constantine sonrió con suficiencia, claramente disfrutando del desconcierto de Arthur. Tranquilo, amigo. No es que te haya arrastrado al infierno, aunque también tengo una tarjeta perforada para eso. Agitó la mano con desdén. El limbo es donde reposan las almas. Las que no llegaron al cielo ni al infierno. Es complicado. Arthur lo miró fijamente, intentando asimilarlo. Abrió la boca para preguntar otra cosa, pero decidió no hacerlo. En cambio, tras un momento de silencio, preguntó, ¿no eres parte de la Liga de la Justicia o algo así? Constantine se quedó paralizado a mitad de la carrera y luego se echó a reír, con un sonido agudo y seco como la grava. ¿Yo? ¿De la Liga de la Justicia? Ni hablar. Negó con la cabeza, con una amplia sonrisa. No cumplo exactamente las órdenes de ese murciélago. Y entre tú y yo, prefiero mantenerme alejado de él. El tipo es bueno en lo que hace, sí, pero es un aburrido como un ladrillo. Siempre pensativo, siempre calculador. No es mi tipo de compañía. A veces sí, corrigió Constantine, señalando con el dedo. Trabajamos juntos de vez en cuando. Trabajo por mi cuenta, amigo. Me llaman cuando las cosas se complican con demonios, fantasmas o cualquier desastre sobrenatural que no puedan controlar. No busco trabajos de héroe. Es malo para mi imagen. Arthur suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Está bien. ¿Qué hacemos aquí entonces? Constantine volvió a sonreír con sorna, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo. ¿Nosotros? No, amigo. Estás aquí porque le estoy haciendo un favor a mi aprendiz. Arthur arqueó una ceja. Así que esto fue idea de Raven, y ella es tu aprendiz. Bingo, amigo. Me cobró una deuda, dijo Constantine encogiéndose de hombros, con un tono despreocupado, pero con un destello en la mirada que insinuaba que no era tan sencillo como lo hacía parecer. Y me costó más de una pinta conseguirlo, así que más te vale que me lo hagas pagar. Antes de que Arthur pudiera responder, algo más captó su atención. A lo lejos, unas sombras empezaron a moverse. No eran sombras, sino figuras. Figuras errantes, sin rumbo, arrastrando lentamente los pies por el paisaje árido. Sus siluetas estaban distorsionadas, sus rasgos borrosos como recuerdos medio olvidados. Algunas parecían susurrar incoherentemente, sus voces fundiéndose con el ruido ambiental de la niebla. Constantine miró a las figuras y luego a Arthur. Los lugareños. Almas. Perdidos, confundidos y atrapados aquí hasta que algo o alguien los libere. Arturo apretó con más fuerza la empuñadura de su mandoble. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que aparecían más almas errantes, con movimientos erráticos, casi desesperados. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, los susurros cesaron, y Arturo se dio cuenta de que Constantino ya no estaba a su lado. «John», gritó Arthur, girando sobre sí mismo y con el corazón latiendo con fuerza. Mientras Arthur permanecía en el inquietante silencio del limbo, el aire se enfrió de repente y una voz lejana resonó en el vacío. Al principio fue apenas un susurro, como un viento frío que pasaba, pero rápidamente cobró fuerza, una presencia inquietante que se acercaba. «¿Eres un asesino?», siseó la voz. Arthur se tensó, mirando a su alrededor, pero no había más que sombras y vacío. Una silueta empezó a tomar forma, transformándose lentamente en una figura ante él. Era un hombre con la ropa hecha jirones, la piel pálida como la ceniza, los ojos hundidos y llenos de ira. Parecía más bien un espectro, pero su presencia era innegable. «Una vez fui un hombre», dijo el fantasma con voz áspera, con la ira desgarrada. Un hombre desesperado, obligado a tomar decisiones que no quería. Pero las tomé. Maté. Robé. Y ahora estoy aquí, vagando por este lugar desolado. La mirada hueca del fantasma se fijó en Arthur, y él se acercó más, sus pasos silenciosos pero cargados de juicio. «¿Y tú?», señaló el fantasma acusadoramente, con la voz alzada por la furia. «También tienes sangre en las manos. Lo veo. Cada alma que extingues te pesa más de lo que crees. ¿No lo sientes?». Arthur se quedó quieto, sus ojos se endurecieron mientras el fantasma continuaba, sus palabras como dagas. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. «Hice lo que pude para sobrevivir». La voz del fantasma se quebró por la emoción. «Pero al final, pagué el precio, ¿no? Y ahora, tú también lo pagarás». Una risa repentina resonó en la mente de Arthur, una voz oscura y áspera que solo él podía oír. La voz de Constantine resonó en su cabeza. «Tienes poder, amigo. Suficiente para hacerte el héroe, suficiente para matar a un hombre con un simple gesto. Pero cada alma que extingues tiene peso, y su historia no se desvanece con su muerte. Míralo.
Mira la vida que acabaste con ella. ¿Puedes con eso? Arthur apretó con más fuerza su mandoble, y las palabras del fantasma le impactaron con más fuerza de la que esperaba. No tienes ni idea de mí ni de mi poder, John, pensó Arthur. El fantasma gruñó, su forma titilando como si la energía de su ira fuera inestable. ¿Crees que estás por encima de esto? ¿Crees que eres diferente a mí? Tienes una maldición, un poder que te llevará por el mismo camino que yo seguí. Terminarás igual que yo, condenado y perdido. La respiración de Arthur se aceleró y sintió el peso de las palabras del fantasma. No era un simple espíritu cualquiera, sino un reflejo de lo que podría ser de él si no tenía cuidado. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Constantine volvió a interrumpirlo, esta vez más distante. Tienes un don, chico, pero dones como ese son maldiciones si no tienes cuidado, advirtió Constantine con palabras frías y directas. ¿Crees que al mundo le importa si pretendías matar a alguien o no? Las intenciones no importan cuando hay un cuerpo bajo tierra y un alma vagando por aquí. Arthur apretó la mandíbula y entrecerró los ojos al mirar al espectro que tenía delante. La mirada de Arthur permaneció firme mientras el fantasma que tenía ante él se desintegraba, desvaneciéndose en la interminable niebla del limbo. El inquietante silencio del lugar flotaba en el aire, roto solo por el tenue susurro de las almas que pasaban. Pero entonces, un sonido agudo y metálico resonó en su mente, un sonido metálico familiar que apartó su atención del paisaje sombrío. Notificación del sistema. Misión activada. Entidades hostiles buscan hacerte daño. Mata a los 10 demonios que intentan recolectar almas errantes. Son una amenaza para tu existencia en este reino. Arthur sonrió para sí mismo, sin detenerse mientras se adentraba en la penumbra del limbo. Me confunden con una de las almas que recogen aquí, murmuró. Su sonrisa se ensanchó al mirar al frente, mientras su mente ya calculaba su siguiente movimiento. Me parece bien, dijo en voz alta, con un tono desafiante. Me preguntaba a quién debería nombrar mis primeros soldados de las sombras. Sus ojos brillaban con creciente entusiasmo a medida que la idea se consolidaba. Los demonios que cazaban almas eran los candidatos perfectos para comenzar su ejército. Los mataré, murmuró Arthur, con los ojos ahora llenos de determinación. Entonces, los convertiré en mis eternos soldados leales. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El aire en el limbo se transformó, densificándose con una presencia ominosa mientras las sombras se deslizaban entre la niebla. De la oscuridad cambiante, figuras comenzaron a tomar forma. Demonios grotescos y retorcidos con garras nudosas, dientes afilados y ojos que ardían con un hambre impía. Sus formas retorcidas latían con una energía sobrenatural. Su sola presencia era una afrenta al equilibrio entre la vida y la muerte. Constantine exhaló, ajustándose el abrigo mientras observaba desde lejos. Murmuró para sí mismo, con una voz cargada de ironía. Bueno, se acabó el tiempo. Debería sacar al muchacho antes de que este lugar le ponga las garras. Su voz se apagó al ver algo. Arthur, erguido entre los horrores que se acercaban, relajado y con la respiración tranquila. Pero fue la sonrisa lo que detuvo a Constantino en seco. Arthur no tenía miedo. En todo caso, estaba entusiasmado. Constantino chasqueó la lengua. Ya veo, lo confundieron con un alma errante. Pobres bastardos. Sonrió con suficiencia, metiendo las manos en los bolsillos. Esto será interesante de ver. Los demonios se abalanzaron. Arthur se movió. El primero se abalanzó sobre él, con sus extremidades alargadas estirándose de forma antinatural, con sus garras a punto de atacarle la garganta. Arthur se agachó, retorciéndose como un depredador experimentado, y su puño se estrelló contra el pecho del demonio con una fuerza demoledora. El espantoso crujido resonó por el limbo cuando la criatura salió despedida hacia atrás, estrellándose contra un pilar roto con un impacto tan fuerte que rompió la piedra. Otro rugió y saltó hacia él, abriendo sus enormes fauces dentadas para devorarlo por completo. Arthur cambió de postura, girando en el aire, y su pie chocó contra el cráneo de la bestia como un ariete. La fuerza del golpe le hizo retroceder la cabeza con un crujido espantoso, y su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo. Llegaron más, gruñendo y chillando, sus formas retorcidas se retorcían mientras intentaban rodearlo. Sus susurros se deslizaban por el aire, como zarcillos de magia oscura que se aferraban a su mente. Ríndete, deja que la oscuridad te consuma, eres uno de nosotros, entrégate y conviértete en alguien más grande. La sonrisa de Arthur se ensanchó. Qué lindo, pienso hacerte lo mismo. Las voces no significaban nada para él.
Sus intentos de corromperlo eran tan inútiles como intentar ahogar un pez. Él ya era una tormenta, una fuerza demasiado implacable para ser dominada. Un demonio se abalanzó, con su cabeza cornuda intentando empalarlo. Arthur atrapó a la bestia en plena embestida, retorciendo su grotesco cráneo con fuerza bruta hasta que el cuerno se rompió de golpe. Con una sonrisa diabólica, convirtió el hueso dentado en un arma improvisada, clavándoselo en el pecho de otro demonio. Sangre espesa, negra y ardiente como ácido salpicó el suelo. El demonio chilló, convulsionando violentamente antes de quedarse inmóvil. Arthur apenas le dedicó una mirada antes de destrozar al resto. Sus puños, más pesados que martillos de guerra, hundían cráneos. Sus patadas destrozaban columnas vertebrales. Sus movimientos eran crudos, implacables. Una sinfonía de destrucción interpretada únicamente con pura fuerza y voluntad. Para cuando la batalla terminó, el suelo estaba sembrado de cuerpos destrozados y temblorosos. El silencio inquietante regresó, la niebla se arremolinaba alrededor de Arthur como si también le temiera. Constantino soltó un silbido bajo y dio un paso adelante. Vaya, eso fue algo. Amigo, acabas de darle una paliza a los demonios. Con tus propias manos. Y un cuerno ensangrentado. Arthur giró los hombros y exhaló. Tenía las manos empapadas de sangre de demonio, los nudillos magullados, pero firmes. Dejó que el momento se calmara antes de susurrar una sola palabra: surgir. Las sombras se retorcieron, la estructura misma del limbo se estremeció ante la orden. Uno a uno, los demonios caídos se estremecieron, sus cuerpos convulsionando de forma antinatural. Sus ojos, antes muertos, reaparecieron con una oscuridad inquietante y brillante. Constantino abrió mucho los ojos. Oh, maldita sea, los demonios ahora atados a la voluntad de Arthur estaban frente a él, esperando la orden de su amo. Constantino soltó una carcajada, negando con la cabeza. Incluso la nigromancia, ¿eh? Estás loco de verdad. Arthur simplemente sonrió con suficiencia, observando a sus nuevos soldados con satisfacción. ¿Loco? Se giró hacia Constantine, con un brillo ominoso en los ojos. No, John. Apenas estoy empezando. Constantino exhaló, contemplando el campo de batalla. Arturo, erguido, sus nuevos y sombríos secuaces arrodillados ante él en un silencio inquietante. El peso de su presencia hizo que incluso los retorcidos restos del limbo se estremecieran. John encendió un cigarrillo con un movimiento de dedos, dando una calada lenta antes de negar con la cabeza. Bueno, ahora lo entiendo. Su tono era más suave, pero con un matiz de complicidad. Arthur lo miró y arqueó una ceja. ¿Entender qué? John sonrió con suficiencia, exhalando una bocanada de humo. ¿Un tipo como tú? Eres como yo. Señaló vagamente a los espectros que persistían en la distancia. Pensé que mostrarte las almas de los desafortunados te inquietaría un poco y te haría dudar. Pero no. No sientes remordimientos por el mal, así que ¿para qué molestarte? Arthur simplemente sonrió, pasándose una mano por el pelo ensangrentado y ajustándose el abrigo como si acabara de terminar una pelea informal en lugar de una masacre. Ahora me caes mejor. Constantine rió secamente, lanzando su cigarrillo al abismo. Sí, eres un encanto. Pero ya hemos pasado suficiente tiempo en este infierno, esos eran solo demonios menores. Nos vamos. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño colgante grabado. Un artefacto que vibraba con un poder sobrenatural. En cuanto murmuró un conjuro, el aire se retorció, la realidad misma se plegó hacia adentro. Una luz cegadora los envolvió a ambos. El limbo se desvaneció. Y así, sin más, desaparecieron. El aire se retorció una última vez cuando el símbolo de teletransportación se desvaneció, dejando a Arthur y Constantine parados en medio de su sala de estar poco iluminada. Raven esperaba. Con los brazos cruzados y la capucha baja, su mirada oscilaba entre los dos hombres. En cuanto los vio, frunció el ceño. ¿Cómo te fue? Arthur, todavía sacudiéndose los últimos restos del limbo de su abrigo, sonrió. Bueno, disfruté del limbo. Me encantaría volver algún día. Quizá encuentre demonios más fuertes. Raven abrió mucho los ojos. Limbo. Su voz era más aguda de lo que pretendía, y se giró de inmediato hacia Constantine con expresión tensa. Creí que dijiste que solo le enseñarías a controlar su oscuridad, su magia y sus poderes. Constantine levantó una mano con pereza, como si ya se hubiera aburrido de la conversación. Sí, sobre eso, miró a Arthur, luego a Raven, dando una larga calada a su cigarrillo antes de exhalar. Resulta que el tipo no necesita guía. Limbo ni siquiera le rascó la cabeza.
Lo suficientemente fuerte como para no verse afectado, no está mal, ¿verdad? Sonrió con suficiencia. El ceño fruncido de Raven se profundizó. Constantine, claramente harto de la conversación, estiró los brazos. Bueno, esa es mi señal para irme. Pórtense bien. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo, mirando a Raven con una sonrisa torcida. ¿Cuida del pequeño Artie, sí? Oh. Tal vez debería cuidarte él. Es difícil saberlo con este. Arthur rió entre dientes, viendo a Jon desaparecer en la noche, dejando solo un tenue aroma de humo y magia. De repente, Arthur sintió una sensación familiar. Todo su cuerpo se llenó de una fuerza renovada. Entonces, la fría y mecánica voz del sistema resonó en su mente. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Arthur exhaló lentamente, encogiendo los hombros mientras una fuerza bruta lo recorría. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron. Cada fibra de su ser se sintió fortalecida. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Nuevo equipo obtenido. Collar forjado en el abismo, un collar oscuro, creado por un demonio menor, reforzado con energía infernal. Otorga estadísticas defensivas y resistencia a influencias corruptoras. Nuevo objeto obtenido. Llave. Se darán más detalles una vez que se cumplan ciertas condiciones. Arthur bajó la mirada mientras su ropa informal se transformaba. El caparazón forjado por el abismo lo envolvía en una armadura oscura y segmentada con runas ligeramente brillantes grabadas en su superficie. El peso era perfecto y el ajuste, impecable. Sonrió con suficiencia. No está mal. Parece que Limbo me dejó un regalo de despedida. Me alegra que la armadura y el collar sean invisibles, si no, quedaría ridículo. Raven, sin dejar de observarlo de cerca, entrecerró los ojos. Hola. Arthur. Arthur flexionó los dedos, sintiendo el poder vibrar bajo su piel. Raven, ahora estoy listo para trabajar con ustedes. No me uniré oficialmente, así que no me haré ninguna prueba ni tomaré muestras de sangre ni nada de lo que Robin pida. Solo necesito luchar, admitió, inspeccionando la llave críptica que había aparecido en su mano. El sistema se negaba a revelar su propósito aún. Si tu oferta sigue en pie, claro está. La mirada de Raven se suavizó, y su voz destiló una calidez inesperada al hablar. Siempre fue así, Arthur. Lo he deseado. No puedes seguir andando solo. Si te quedas aislado, alguien como Batman acabará pisándote los talones. Y no podrás defenderte solo. La expresión de Arthur se endureció por un momento, pero permaneció en silencio mientras el pensamiento resonaba en su mente. Lo haría de todas formas. Ese hombre ya tiene planes para neutralizarlos a todos. Si algo sucede, me pasaría lo mismo. Volvió a mirar a Raven, mirándola fijamente. Ya veremos. La puerta se abrió con un suave crujido, y el corazón de Arthur dio un vuelco. Abrió los ojos de par en par al comprender. Mierda, susurró en voz baja. Raven, de pie junto a él, lo miró fijamente. Mierda, dijo al unísono, ambos paralizados por un instante. No había tiempo para reaccionar, ni para escapar. Sin decir palabra, ambos entraron corriendo al armario, apretujándose en el reducido espacio, mientras los estantes se hundían en la espalda de Arthur. El cuerpo de Raven se apretaba contra el suyo, sus rostros incómodamente cerca, su aliento cálido en su oído. Por un instante, ambos se tensaron, inseguros de cómo manejar la repentina proximidad. Pero con una mirada compartida, se adaptaron en silencio, intentando hacerse lo más pequeños posible. La mente de Arthur daba vueltas. Así que es él, pensó, observando desde el hueco del armario cómo entraba el intruso. Su hermano mayor, Adam Blackwind, con su mirada aguda y calculadora y su aire de autoridad. Raven, sin embargo, no le prestaba atención a Arthur en ese momento. Estaba observando la figura, con los ojos entrecerrados como si algo hiciera clic en su mente. Espera, murmuró. Lo he visto antes. Arthur apenas resistió el impulso de maldecir en voz alta. Genial, ahora está pensando demasiado. El silencio se prolongó entre ellos, ambos intentando no respirar demasiado fuerte mientras observaban a Adam pasearse por la habitación. Raven entrecerró los ojos, pensando a toda velocidad. ¿Dónde lo he visto antes? Murmuró de nuevo, mirando de nuevo a Arthur, con la sospecha en aumento. Arthur, intentando mantener la compostura, le dedicó una breve sonrisa tranquilizadora, pero el corazón le latía con fuerza. Esto está demasiado cerca. ¿Es tu hermano? Preguntó Raven en un susurro, todavía intentando asimilar lo sucedido. Arthur no respondió de inmediato. Sus pensamientos seguían confusos.
Supongo, bueno, sí, es él. Mi hermano, dijo en voz baja, preguntándose qué pensaría Raven de esto. Adam murmuró desde el otro lado de la habitación, paseándose de un lado a otro. ¿Y a dónde se ha metido ese idiota? Su voz estaba llena de frustración, y a Arthur le hirvió la sangre. Apretó la mandíbula, con irritación reflejada en su rostro. ¿Ese idiota? Quería gritar, quería confrontar a su hermano en ese mismo instante, pero guardó silencio, respirando profundamente para controlar el impulso. Lo último que necesitaba era que su hermano descubriera que no estaba solo. Raven, sin embargo, no disimulaba su curiosidad con la misma destreza. Se giró hacia Arthur con el ceño fruncido. ¿Por qué te escondes aquí, Arthur? ¿Es tu casa?, preguntó con un tono despreocupado pero un poco brusco, notando claramente su agitación. Arthur suspiró, frotándose la frente como si toda la situación fuera un fastidio. No sé, su voz se apagó un instante, observándola. Entonces sonrió con sorna, con una mezcla de irritación y humor seco. ¿No puedes abrir un portal o algo? ¿O lo estás disfrutando? Vámonos. Raven, ligeramente nerviosa por la sugerencia, chasqueó los dedos. Claro. ¿Cómo no se me había ocurrido? Refunfuñó, visiblemente avergonzada, con los brazos cruzados. Miró a Arthur con dureza, con el rostro enrojecido por una leve frustración. No es que lo esté disfrutando, ¿vale? Arthur reprimió una sonrisa. Bien, pensó divertido, pero antes de poder burlarse más de ella, oyó un pequeño crujido. Adam hizo una pausa en su búsqueda, inclinando ligeramente la cabeza hacia el armario. Había oído algo, y su instinto se activó. ¿Qué fue eso? Se acercó un paso a la puerta del armario, con la mano cerca del picaporte. A Arthur se le aceleró el pulso. Ni hablar. Ahora no. Antes de que Adam pudiera abrirla, Raven levantó la mano rápidamente, entrecerrando los ojos. Un portal resplandeciente apareció, silencioso pero veloz, succionándolos a ambos con una fuerza tan suave que desaparecieron antes de que Adam pudiera verlos. Adam parpadeó, de pie frente al armario ahora vacío, con la confusión apoderándose de él. ¿Qué demonios? Murmuró entre dientes, dando un paso adelante para abrir la puerta. Pero al hacerlo, no había nada. Ni rastro de nada. Mientras tanto, Arthur y Raven aterrizaron suavemente al otro lado del portal, y la tensión entre ellos persistió, ambos aún adaptándose al repentino cambio de aire. Arthur suspiró aliviado. Estuvimos demasiado cerca, casi nos atrapan. ¿Casi me pillan haciendo qué? Resonó el tono alegre, aunque un poco confundido, de Starfire. Arthur levantó la cabeza de golpe y vio a Starfire, con su vibrante cabello rojo ondeando al aire como un halo, de pie con una sonrisa radiante e inocente. Inclinó la cabeza, sus ojos abiertos y curiosos escudriñando a la pareja frente a ellos. Detrás de ella estaba Chico Bestia, en su habitual forma verde, sonriendo de oreja a oreja. Blue Beetle, apoyado con naturalidad en la pared, y Robin, con los brazos cruzados, su mirada penetrante fija en Arthur. Arthur sintió una oleada de calor en el rostro mientras la habitación parecía congelarse por un instante. Raven, siempre tranquila, puso los ojos en blanco y suspiró. No estábamos haciendo nada, dijo Raven rotundamente, lanzándole a Arthur una mirada de reojo que le hizo sentir que debería haber dicho algo más convincente. Arthur, siempre dispuesto a aceptar cualquier disparate, abrió la boca para replicar, pero enseguida se dio cuenta de que ninguna frase ingeniosa lo libraría de esta. Sí, solo una sesión de entrenamiento, muy urgente, murmuró, con el sarcasmo destilando su voz. Los ojos de Starfire brillaron con inocente curiosidad. ¿Entrenamiento? Miró a Raven en busca de confirmación. Pero estaban tan juntas. No sabía que entrenaban así. Arthur se atragantó con su propia respiración. ¿Qué? Balbuceó, poniéndose más rojo que un tomate. ¿Así es como me van a presentar a estos chicos? Entrenamiento, sí. En las artes de la magia. Bromeó Raven, cruzándose de brazos y mirando a Arthur con esa inconfundible mirada inexpresiva. Chico Bestia, que había estado riendo disimuladamente en el fondo, se echó a reír de inmediato. Amigo, debo admitir que eso fue muy suave. ¿Seguro que no estaban escondiendo algún otro tipo de entrenamiento? Movió las cejas exageradamente, lo que le valió a Arthur un gruñido exagerado. Robin, sin dejar de observar la escena con los ojos entrecerrados, descruzó los brazos y dio un paso hacia Arthur. ¿Entonces este es Arthur? Su tono era serio, pero había un destello de diversión en sus ojos. Arthur miró a Robin, con cierta cautela al asentir. Sí, soy yo. Arthur Blackwind. Encantado de conocerte, ¿no?
Escarabajo Azul, que había estado observando todo desde un rincón, finalmente habló con voz alegre y curiosa. ¿Así que eres el tipo misterioso al que Raven ha estado vigilando? Supongo que tienes mucha habilidad, ¿no? Arthur sonrió con suficiencia, un poco más tranquilo ahora que la tensión se había disipado un poco. Podría decirse que sí. Tengo algunos ases bajo la manga. Starfire sonrió radiante, claramente imperturbable ante la incomodidad anterior. Entonces debes ser muy hábil. Parece que tienes mucho potencial, Arthur. Juntó las manos con deleite, su entusiasmo prácticamente brillaba. Chico Bestia, que nunca dejaba pasar la oportunidad de burlarse, sonrió. Entonces, ustedes dos, ¿eh? Tú y Raven, ¿tienen un sistema secreto de entrenamiento, de compañeros o algo así? La mirada de Raven se suavizó un poco, pero rápidamente agregó. Esto no es una comedia, Chico Bestia. Deja de interpretar las cosas. Chico Bestia alzó las manos en un gesto de rendición, sonriendo de oreja a oreja. Bueno, solo estaba comprobando. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. Robin, aún serio pero con una leve sonrisa burlona, se aclaró la garganta. Bueno, basta de bromas. Arthur, bienvenido al equipo, pero no esperes un pase libre solo por haber impresionado a Raven. Miró a sus compañeros y luego a Arthur. Tendrás que demostrar lo que vales, como cualquiera. Arthur dio un paso al frente con tono firme. Solo quiero dejar algo claro. No seré parte de tu equipo. Pero te ayudaré porque quiero luchar. Robin miró a Arthur con los ojos entrecerrados, sopesando claramente sus palabras. Entonces, a ver si entiendo bien. No quieres ser un titán, pero lucharás junto a nosotros cuando te convenga. Su voz era tranquila, pero con un dejo de escepticismo. Arthur asintió, cruzándose de brazos. Así es. No me dedico a los equipos, sino a las batallas. Si hay una pelea que valga la pena, allí estaré. Robin intercambió una mirada con Raven, quien simplemente se encogió de hombros. Esa es su condición, confirmó. Robin exhaló bruscamente, frotándose la sien antes de volver a mirar a Arthur. Genial. Otro solitario con complejo de héroe, murmuró. Luego, con una leve sonrisa, añadió. De acuerdo. Mientras no interfieras ni causes más problemas de los que resuelves, lo permitiré. Pero no esperes que te rescatemos cuando las cosas se pongan feas. Arthur entrecerró los ojos, observando cómo Robin se frotaba la sien con frustración. Sé que no confías en mí, chico maravilla. Pero qué bien, no deberías. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios al encontrarse con la mirada de Robin. No lo cambiaría por nada del mundo, dijo Arthur con un tono de diversión en su voz. Robin estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Bueno, tienes suerte, Arthur. Tenemos algo que hacer mañana. Arthur levantó una ceja. ¿Sí? Robin asintió. Hemos recibido información sobre un cargamento peculiar que se dirige a Metrópolis. Se transporta a través de los muelles de Steel Point aquí en Jump City antes de ser redirigido al X-Corp. Arthur suspiró, sabiendo ya a dónde iba a parar. Claro, tenía que ser Luthor. Robin sonrió con suficiencia. Se giró hacia el equipo. Titanes, saldremos a las... Mierda, interrumpió Arthur de repente, frotándose la sien. Toda la sala quedó en silencio y todos lo miraban. Me olvidé por completo de la escuela, murmuró Arthur. Ya me he perdido bastante. Por un momento, se hizo el silencio. Entonces, Chico Bestia se echó a reír, y pronto, toda la sala lo siguió, incluso Raven, que se tapó la boca ligeramente, pero aún así rió entre dientes. Amigo. Sonrió Chico Bestia, señalando a Robin. ¿Quién crees que financia esa escuela? Arthur parpadeó y luego miró a Robin con los ojos entrecerrados. La comprensión lo golpeó como un camión. Espera un segundo, Robin simplemente sonrió, con los brazos cruzados. Chico Bestia se rió entre dientes. Vamos, tío. Todos nos saltamos. Bueno, menos Raven, porque es una nerd. Raven le lanzó una mirada inexpresiva. Puedo y te teletransportaré al sol. Arthur, mientras tanto, lo recomponía todo. Suspiró, negando con la cabeza. Claro. Empresas Wayne, pensó. Con razón Raven dijo que no sería el primero en tener poderes allí. Robin sonrió con suficiencia. Ya lo entiendes. Robin se cruzó de brazos y miró a Arthur con aire mesurado. Saldremos al amanecer. Descansa un poco. Se giró ligeramente, señalando hacia el vasto interior de la torre. Es bastante grande. Siéntete como en casa. Eso sí, no andes husmeando donde no debes.
Arthur sonrió con sorna ante la advertencia implícita, pero simplemente asintió. Entendido. Gracias. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Raven y Chico Bestia. El sonido de sus pasos se fue apagando al recorrer los elegantes pasillos de la torre. En cuanto estuvieron fuera del alcance del oído, Cyborg miró a Robin. ¿No confías en él? La respuesta de Robin fue inmediata. No. Arthur observó su entorno mientras recorrían la torre. Era una maravilla moderna. Acero y cristal elegantes, reforzados pero diseñados para la comodidad. La tenue iluminación del pasillo proyectaba sombras alargadas en las paredes, y el suave zumbido de la tecnología oculta llenaba el silencio. Incluso sin estar familiarizado con ella, podía sentir las medidas de seguridad implementadas. Cámaras, sensores de movimiento, tal vez incluso algo místico entretejido por Raven. No eran descuidados. Mientras caminaban, Chico Bestia cambiaba de forma cada pocos segundos. Un colibrí que pasaba zumbando junto a la cara de Arthur, una serpiente que se enroscaba momentáneamente en su brazo antes de caer, y luego volvía a su habitual piel verde. Bueno, amigo, ya que eres bastante fuerte, quizás deberíamos entrenar algún día. Arthur lo miró de reojo. ¿Oíste eso? Se giró hacia Raven, cruzándose de brazos. Adiós a lo de no informarles de mí a los titanes. Raven suspiró, imperturbable. Solo te conté un poquito. Chico Bestia se rió. Sí, bueno, esa pequeña parte hizo que Robin te pusiera en su lista de amenaza potencial. Le dio un codazo juguetón a Arthur. Eso es bastante impresionante, tío. Arthur sonrió con suficiencia, pero no respondió. Ya lo esperaba. Finalmente se detuvieron frente a una puerta, y Raven la señaló. Esta es tu habitación. Arthur entró y contempló el espacio. Era sencillo pero bien diseñado. Paredes oscuras con luces de neón en las esquinas, una cama espaciosa, un escritorio con interfaz integrada y, lo más importante, una enorme ventana con vistas a Jump City. Las luces de la ciudad centelleaban en la noche, y el reflejo de la torre en forma de T en el agua creaba una sensación de aislamiento y dominio sobre el horizonte. Arthur dejó escapar un suspiro. No está mal, Robin. ¿Crees que no puedo ver las cámaras y la seguridad que tienes aquí? Esto parece más una celda que una habitación. Chico Bestia se apoyó en el marco de la puerta, sin dejar de sonreír. Sobre ese entrenamiento, Arthur le dirigió una mirada inexpresiva. Chico Bestia alzó las manos. De acuerdo, de acuerdo. Mañana después de la misión, entonces. Raven, ya dándose la vuelta para irse, miró a Arthur por última vez. Descansa un poco. Tenemos trabajo que hacer. Arthur sonrió con suficiencia. Lo espero con ansias. Al cerrarse la puerta, exhaló y se pasó una mano por el pelo. Su cuerpo aún vibraba con el poder residual del limbo. Arthur se apoyó en el borde de la cama, moviendo los hombros al exhalar. El tenue resplandor de las luces de la ciudad al otro lado de su ventana parpadeaba en su visión periférica, pero su mente estaba en otra parte. No puedo dejar que Robin vea lo que realmente puedo hacer, sobre todo mientras aún no soy lo suficientemente fuerte comparado con lo que tiene la Liga de la Justicia. Sabía cómo operaba la gente como Robin, analizando, calculando, preparando contramedidas. Si el líder titán veía demasiado pronto, Arthur se convertiría en una carga en lugar de un aliado. Todavía no. Que me subestimen por ahora. Con ese pensamiento, abrió la interfaz de su sistema. Una pantalla azul transparente se materializó ante él, proyectando un brillo etéreo sobre la habitación en penumbra. Sus estadísticas se desplegaban en nítidas líneas de texto. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: guardián del alma. Título: La maldición de los indignos, 20% de ataque contra aquellos que albergan malas intenciones. Nivel: 46. Fatiga: 0. Puntos de vida: 3950. MP: 5800. Fuerza: 101, 104. Salud: 85, 88. Agilidad: 51, 54. Inteligencia: 110, 122. Sentido: 51, 54. Puntos de habilidad disponibles: 9, 0. Habilidad pasiva: tenacidad, nivel 1. Habilidad específica del trabajo: extracción de sombras. Habilidades: sed de sangre, nivel 1, equipo: conjunto de armadura de caballero de Azarat, collar forjado en el abismo. Inventario: espada magna del pobre. Arthur flexionó los dedos al sentir el sutil cambio en su cuerpo. Sus músculos se tensaron, sus reflejos se agudizaron y su mente se agudizó aún más en las sombras.
La inteligencia añadida le dio mayor peso a su magia, y la mayor agilidad lo haría más ágil en la batalla. Una lenta sonrisa burlona cruzó sus labios. Esto debería bastar, por ahora. Cerrando la interfaz con una orden mental, Arthur se recostó contra la cabecera, con los brazos cruzados tras la cabeza. Arthur se dijo a sí mismo, estoy deseando darlo todo. Arthur se movió cuando algo, o mejor dicho, alguien, lo sacudió violentamente. Una voz atravesó el velo del sueño, arrastrándolo de vuelta al mundo de la vigilia. Oye, despierta, amigo. Nos vamos. Abrió un ojo y vio el rostro sonriente de Chico Bestia cerniéndose sobre él. El cambiaformas de piel verde prácticamente rebotaba con energía, cambiando entre diferentes formas, un perro, un gato, un mono, antes de volver a su estado habitual. Arthur gimió, pasándose una mano por la cara. ¿Qué hora es? Hora de ir a darle una paliza a algún malo, cantó Chico Bestia. Vamos, tío, todos esperan. Arthur exhaló bruscamente y se incorporó lentamente. Aún estaba aturdido, su cuerpo se resistía al movimiento. Incluso con sus estadísticas mejoradas, despertar así seguía siendo un fastidio. Tenía el pelo revuelto, la camisa le caía por la mitad del hombro y estaba casi seguro de que parecía que lo había atropellado un camión. Chico Bestia lo miró de reojo y rió disimuladamente. Pareces muerto, amigo. Arthur lo fulminó con la mirada. ¿Sí? Digo que no estás lejos de la verdad. Chico Bestia simplemente se rió y se transformó en un pájaro, aleteando antes de que Arthur pudiera golpearlo. Murmurando, Arthur se levantó de la cama y se vistió. Su armadura invisible y el pequeño collar forjado por demonios que había conseguido en el limbo le resultaban ligeros y cómodos en el cuello, pero notaba que ofrecía una protección adecuada. Se puso un abrigo largo encima, cuya tela oscura ondeaba mientras caminaba hacia la zona común. Para cuando llegó, el resto de los titanes ya estaban reunidos. Robin estaba al frente, con los brazos cruzados, irradiando la energía melancólica que siempre caracteriza a un líder. Starfire rondaba cerca, su cabello como una cascada de fuego contra el cielo matutino. Kyborg calibraba el cañón de su brazo, mientras Lubeet le ajustaba la configuración de su traje. Y entonces estaba Raven, de pie, ligeramente apartada del grupo, con los brazos cruzados. Lo miró fijamente, con expresión indescifrable. Robin se giró hacia él al acercarse. Te has tardado bastante. Arthur se pasó una mano por el pelo revuelto. Me desperté con un animal del zoológico sacudiéndome como un terremoto. No fue una mañana precisamente tranquila. Chico Bestia sonrió. Oye, al menos estás despierto. Robin ignoró sus bromas y fue directo al grano. Nos ponemos en marcha. El cargamento se transporta por los muelles de Hump City. Según nuestra información, es para LexCorp, pero hay algo raro en esto. Lo interceptaremos antes de que salga del puerto. Arthur sonrió con suficiencia, crujiendo los nudillos. Lex Luthor, ¡qué ganas! Sus ojos brillaron con algo peligroso. Por fin, algo divertido. Los titanes se agazapaban tras una pila de contenedores. La brisa salada del océano traía el zumbido distante de la maquinaria del puerto. Grúas imponentes se cernían sobre sus cabezas, sus siluetas recortando el cielo oscurecido. El puerto en sí no bullía de trabajadores portuarios, sino de algo mucho más peligroso. Guardias armados patrullaban la zona, con movimientos precisos y metódicos. No eran simples matones a sueldo. Su coordinación, su equipo y su forma de moverse denotaban experiencia. Kyborg amplió su ojo cibernético. Estos tipos son muy peligrosos. Buscamos rifles de asalto de alta gama, blindaje táctico apuesto a que son exmilitares. Arthur se apoyó en el frío metal del contenedor, observando a los guardias con la mirada. Sí. Estos no son los típicos policías de alquiler del LexCorp. Son mercenarios bien entrenados. Giró el hombro, apoyando una mano en la empuñadura de su mandoble. Yo despejaré el camino. El brazo de Robin se extendió frente a él. No. Arthur frunció el ceño, pero no avanzó. Todavía. Robin mantuvo la voz baja y entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación. Haremos esto bien. Sin ruido innecesario. Necesitamos saber qué están protegiendo antes de empezar a atacar. Arthur suspiró, pero cedió. Tenía que admitir que Robin no se equivocaba. No se trataba de una escaramuza cualquiera. Lo que fuera que Luthor estuviera moviendo, debía ser importante. Robin pulsó su comunicador. Yo iré al frente. Starfire, Bluebeetle, quédense en posición. Kyborg, sigan escaneando. Raven, estén atentos a cualquier cosa rara. Arthur sonrió con suficiencia.
Y yo me sentaré aquí y te observaré. Robin lo miró fijamente, pero no respondió al comentario. Se escabulló entre las sombras, moviéndose con sorprendente facilidad para alguien vestido de rojo y verde brillante. Uno a uno, eliminó a los guardias, con movimientos precisos y eficientes. Un golpe en el cuello, un barrido de pierna, un estrangulamiento, todo silencioso, todo efectivo. Arthur observó desde lejos, genuinamente impresionado. Es bueno. Raven, de pie junto a él, estaba menos concentrada en la actuación de Robin. Frunció el ceño. Unas sombras titilaban en las profundidades de su capucha. Pero hay algo extraño. Arthur se tensó de inmediato. Confiaba en sus instintos y en sus sentidos. Sí, murmuró, apretando los dedos alrededor de su espada. Hay una presencia extraña aquí. En el momento en que Robin dio la señal, los titanes avanzaron como una máquina bien engrasada. Arthur se abalanzó primero, encontrándose de frente con un grupo de mercenarios, con su mandoble aún atado a la espalda. En lugar de desenvainarla, le dio un puñetazo en el estómago al soldado más cercano, cuya fuerza lo hizo caer hacia atrás. Otro se le acercó por un costado, blandiendo un bastón. Arthur detuvo el golpe con la mano desnuda, retorciendo el arma y clavándole el codo en la mandíbula. El mercenario cayó como un saco de ladrillos. Chico bestia, a toda velocidad, se transformó en un rinoceronte, abriéndose paso entre una fila de guardias antes de volver a su forma humana. Esto es casi demasiado fácil. No se engrellan, concéntrense, advirtió Robin, volteando a dos mercenarios y aterrizando detrás de ellos. Un rápido movimiento de pierna los hizo perder el equilibrio, y antes de que pudieran recuperarse, les aplicó presión en el cuello, dejándolos inconscientes. Starfire flotaba sobre sus cabezas, con sus ojos brillando de un verde intenso mientras desataba una ráfaga de rayos estelares. Ríndanse, declaró, lanzando otra descarga contra un grupo de hombres que se apresuraban a ponerse a cubierto. Por favor, ríndanse antes de que me vea obligada a aumentar mi fuerza. Escarabajo Azul, con su armadura moviéndose ante los enemigos que se acercaban, disparó una ráfaga de energía conmocionante, lanzando a un grupo de mercenarios contra una caja de carga. O sea, les dio una oportunidad, bromeó, con el cañón de su brazo aún zumbando. Arthur se agachó para esquivar un puñetazo salvaje, agarró al atacante por el cuello y lo estrelló contra otro guardia. Exhaló bruscamente, sacudiendo la mano. Se estaba conteniendo deliberadamente. Si usaba toda su fuerza, estos hombres quedarían destrozados sin remedio. No estaba seguro de por qué le importaba, pero algo en la facilidad con la que podría matarlos le ponía los pelos de punta. Kyborg, que les cubría las espaldas, disparó su cañón sónico, haciendo volar a los últimos mercenarios. ¿Son todos?, preguntó, observando la zona. Robin se sacudió el polvo. Eso parece. Volvió su atención al verdadero objetivo. El cargamento que habían estado custodiando. Era un gran contenedor reforzado que se estaba cargando en un carguero. Un simple vistazo a su costado les indicó todo lo que necesitaban saber. Un logotipo rojo brillante del X-Corp estaba estampado en el metal. Bueno, no es ninguna sorpresa, murmuró Chico Bestia. Pero Arthur no miraba el logo del X-Corp. Su mirada estaba fija en otra cosa. Un nombre impreso justo debajo. Grupo Científico Blackwind. Raven notó su expresión. No te llamas así. Todo el equipo se volvió hacia él. Arthur dio un paso atrás, completamente desconcertado. ¿Qué demonios es esto? Robin entrecerró los ojos. No dijo nada, pero la sospecha era evidente. Antes de que Arthur pudiera procesar las implicaciones, Kyborg avanzó, transformando su mano mecánica en una herramienta de corte. Solo hay una manera de averiguar qué hay dentro. Saltaron chispas al abrir el contenedor, forzando las puertas reforzadas. Un resplandor verde enfermizo se derramó. Kyborg dio un paso atrás. Sus sistemas ya detectaban altos niveles de radiación. De ninguna manera, en el interior, cuidadosamente apilado en cajas reforzadas, había una cantidad increíble de kriptonita. El aire se volvió pesado con la comprensión. Los ojos de Starfire se abrieron de par en par, preocupados. La habitual alegría de Chico Bestia desapareció. Escarabajo Azul se puso rígido. Su armadura reaccionó instintivamente al peligroso material. Robin respiró lentamente y su mirada pasó de la kriptonita a Arthur. Antes de que Arthur pudiera siquiera responder, un fuerte crujido partió el aire. Una bala de francotirador atravesó la oscuridad y apuntó directamente a su cabeza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo se movió. Una sombra, no, una figura, abriéndose paso entre la oscuridad a los pies de Arthur.
La criatura era humanoide, su cuerpo envuelto en una niebla negra y cambiante, sus ojos brillaban con un rojo maligno. Cuernos dentados y rotos sobresalían de su cráneo, y sus dedos alargados terminaban en garras malignas. La sombra demoníaca se movió más rápido de lo que cualquier humano podía reaccionar, lanzándose a la trayectoria de la bala. La bala se incrustó profundamente en su pecho, y en lugar de sangre, un humo espeso y negro brotó de la herida. Apenas se inmutó. Su cabeza se giró hacia Arthur y el brillo misterioso de sus ojos parpadeó como brasas moribundas. Mi señor, dijo con voz áspera, una mezcla antinatural de múltiples tonos, estratificados y distorsionados. La mirada de Arthur se cruzó con la suya, imperturbable. Apenas parpadeó. Simplemente suspiró, mirando por encima del hombro. En el momento en que apareció el soldado de la sombra de Arthur, los titanes se congelaron. Las orejas de Chico Bestia se aplanaron mientras, instintivamente, cambiaba de su forma animal a la humana, con sus grandes ojos verdes fijos en la inquietante figura. ¿Qué demonios es eso? El ojo mecánico de Kyborg escaneó la entidad de inmediato, sus sistemas trabajando a toda máquina para analizarla. Bueno, esa cosa no es normal, murmuró, moviéndose ligeramente para apuntar el cañón de su brazo. El cuerpo de Robin se tensó, interponiéndose entre la sombra y el equipo por puro instinto. No hizo ningún movimiento precipitado, pero su postura era cautelosa. Arthur, dijo en voz baja y controlada, ¿qué demonios acabas de invocar? Arthur, tan tranquilo como siempre, simplemente miró al ser y luego volvió a mirarlos. Él. Es mi soldado, respondió con indiferencia, como si eso lo explicara todo. El soldado de la sombra se estremeció levemente, girando la cabeza hacia Robin, con sus ojos rojos como el fuego parpadeando. Aún tenía la bala alojada en el pecho, pero la herida ya estaba cerrándose. Robin se puso rígido pero no retrocedió. Raven, sin embargo, fue la única que no pareció particularmente sorprendida. Se cruzó de brazos, observando la escena con los ojos entrecerrados. TSH, sabía que tenías algo así. Arthur arqueó una ceja. ¿Sí? ¿Y qué lo delató? Raven puso los ojos en blanco. Por favor. Tu energía es tan oscura que se parece a la mía. En tu forma de luchar hay algo antinatural. No sabía exactamente qué, pero tenía mis sospechas. Chico Bestia los miró a ambos y luego volvió a mirar a la criatura. Espera, ¿esta cosa te escucha? La sombra giró su cabeza hacia Chico Bestia, y sus labios, si es que tenía labios, se curvaron en algo que casi parecía una sonrisa. Mi señor, repitió con esa voz misteriosa y compleja. A Chico Bestia se le puso la piel de gallina. Sí, no, odio eso. Bueno, eres libre de creer lo que quieras, murmuró Arthur antes de volver su atención al lugar de donde había venido el disparo del francotirador. No tengo ni idea de por qué el nombre de mi familia está en esa caja, pero me ocuparé de ello después de que nos ocupemos de esto. Robin, siempre estratega, siguió la trayectoria de la bala de inmediato. Su mirada enmascarada se fijó en un tejado con vistas al puerto. Allá arriba, anunció, tomando su pistola de agarre. En el momento en que señaló, una figura apareció en la penumbra, de pie al borde de la azotea con una postura casi despreocupada. La luz de la luna se reflejaba en su característica máscara mitad negra, mitad naranja. Es la de, gruñó Robin. Deathstroke ladeó ligeramente la cabeza y bajó el rifle al ver su posición expuesta. Su voz sonaba con la misma fría diversión de siempre. No está mal, chico. Pero no pretendía matar, dijo, mirando a Arthur. Todavía. La mirada de Arthur se fijó en Deathstroke, indescifrable e inquebrantable. El asesino se alzaba sobre ellos, en posición de depredador, como un depredador que evalúa a su presa. La luz de la luna proyectaba sombras irregulares sobre el tejado, haciendo que su máscara mitad negra, mitad naranja, pareciera aún más amenazante. Arthur no reaccionó ni con palabras ni con un cambio de postura. Simplemente miró. Ese silencio fue suficiente. Desde la oscuridad a sus pies, las sombras se retorcían y se retorcían de forma antinatural, estirándose como zarcillos vivos. Luego tomaron forma. Una a una, emergieron las figuras. 5, cada una vestida de un negro abisal, con cuerpos temblorosos como humo, pero de una solidez desconcertante. Sus ojos brillantes centelleaban como brasas, con cuernos dentados coronando sus cabezas. Permanecieron inmóviles, esperando la orden de su amo, con las manos con garras retorciéndose de anticipación. Deathstroke ladeó ligeramente la cabeza, bajando el rifle por completo. Su único ojo brillaba con una mezcla de diversión e intriga. Qué extraño, reflexionó. Su tono seguía siendo indescifrable, pero era innegable que observaba, analizaba.
Deathstroke permaneció inmóvil, encaramado en el tejado como un espectro de guerra. El zumbido mecánico del puerto se desvaneció mientras observaba la escena ante él. Arthur Blackwing, de pie entre sus sombras de pesadilla, era una anomalía que despertó su interés. El asesino soltó una risita, ajustando la empuñadura del rifle. Debe ser Arthur Blackwing. ¡Qué tipo tan raro! Su voz era tranquila, mesurada, pero con un toque de diversión. Y yo que pensaba que tu familia no era más que un grupo de lacayos, jugando a la ciencia y la política. Ladeó ligeramente la cabeza, entrecerrando su único ojo tras la máscara. Pero siempre hay una oveja negra, ¿no? Sus palabras fueron deliberadas, inquisitivas, buscando una reacción. Aún así, no tiene sentido que andes con estos idiotas. Señaló vagamente a los titanes, con evidente desdén. Arthur, inmóvil como una piedra, sostuvo su mirada. El espadón que descansaba a su espalda se movió al extender la mano hacia él, aferrándose a la empuñadura con los dedos. Con un movimiento fluido, la desenvainó. La enorme hoja brilló bajo la luz de la luna al levantarla con una mano y apuntar directamente a Deathstroke. Tendrás que responderme algunas cosas, Arthur dijo con voz fría e inquebrantable. Justo después de que te dé una paliza. La mirada de Deathstroke pasó de Arthur a Robin, sin que el destello de diversión abandonara su fría expresión. Ajustó ligeramente su postura, con una sonrisa burlona dibujando el borde de su máscara. ¿De verdad crees que vas a detenerme? Reflexionó, con un tono burlón y superior. Robin, el chico prodigio convertido en aspirante a líder. Y tú, pequeño amo Arthur. No puedo dejar que interfieras aquí, ¿ves? Dijo, con voz fría y calculadora. Ya me han pagado. El aire tenso alrededor de los muelles parecía vibrar con energía mientras Arturo permanecía listo, con su mandoble en mano, y los soldados de la sombra desplegados tras él, preparados para el caos que estaba a punto de desatarse. Los titanes se formaron, en alerta, con la vista puesta en cualquier nueva amenaza. La voz de Deathstroke resonó desde el otro lado. Y, por cierto, nunca mencioné que estaba solo. Antes de que los titanes pudieran reaccionar, el suelo tembló bajo sus pies. En un instante, la tierra se quebró y enormes rocas surgieron, rompiendo el silencio. Una imponente figura emergió de entre los escombros. Su imponente figura bloqueaba la luz de la luna mientras gritaba con voz grave y grave. Es hora de colarnos en esta pequeña fiesta. Sin previo aviso, el suelo volvió a agrietarse, y desde abajo apareció Terra, con las manos alzadas, manipulando la tierra con un control inexorable. Gigantescas losas de piedra surgieron del suelo, lanzándose así a los titanes a una velocidad aterradora. No pueden huir de mí, dijo con desdén, con una sonrisa maliciosa en la comisura de los labios. La expresión de Arthur se endureció al estallar la batalla. Pero antes de que pudiera hacer nada, un remolino de magia rosa surgió en el aire. Jinx, que estaba cerca, sonrió con picardía mientras liberaba un rayo de energía caótica pura. ¿Puedes con la mala suerte, chico? Los ojos de Chico Bestia se abrieron de par en par, sorprendido. Espera, ¿no se supone que estos tipos deberían estar en prisión? Se giró hacia Robin, quien ya estaba tramando un plan. Deathstroke, ahora apoyado tranquilamente en una caja cercana, simplemente sonrió con suficiencia. Los liberé, por supuesto. Arthur, observando el caos a su alrededor, dejó escapar un profundo suspiro. Sí, encarcelar a un supervillano, gran idea. Su voz destilaba sarcasmo, pero no había tiempo para quejas. Con un movimiento rápido, desenvainó su mandoble, y sus soldados de la sombra cargaron contra la refriega para enfrentarse a las amenazas. Mientras Arthur se giraba para abalanzarse sobre Deathstroke, la voz de Robin resonó, aguda y firme. Arthur, espera. No puedes simplemente, pero Arthur no se detuvo. En medio del caos, esquivó una roca lanzada por Terra y evitó por poco un rayo caótico de Jinx. Su mirada no se apartó de Deathstroke, el asesino que observaba con calma el campo de batalla. Arturo. Robin gritó de nuevo, pero esta vez fue ahogado por el rugido de la batalla. Sin mirarlo siquiera, Arthur murmuró para sí mismo. Ya terminé con los planes. Su voz era firme, impasible ante la locura que lo rodeaba. Sus soldados de sombra seguían enfrentándose a las construcciones de piedra de Terra y a la fuerza bruta de Mammoth mientras se dirigía hacia Deathstroke. Robin entrecerró los ojos al darse cuenta de que ya no había forma de detenerlo. Volvió su atención al campo de batalla. Deathstroke, al notar el cambio de rumbo, comenzó a retirarse, un movimiento calculado. Su máscara mitad negra, mitad naranja brilló al girar sobre sus talones, desapareciendo en la noche como una sombra que se desvanece en la oscuridad.
La voz de Arthur resonó con una intención letal. No te escaparás de mí, Slade. Deathstroke no perdió el paso. Con la misma fría precisión de siempre, giró ligeramente y desenfundó su arma con un movimiento rápido. Se oyó el sonido de disparos, una serie de balas volando hacia Arthur. Pero sin dudarlo, Arthur usó su mandoble como escudo con una facilidad experta, desviando las balas. Las balas rebotaron en su hoja, chispeando en todas direcciones, pero ninguna dio en el blanco. Impresionante, Deathstroke murmuró, sin perder el ritmo. Aceleró, dirigiéndose hacia las sombras de una nave industrial más adelante, deslizándose dentro como un fantasma. Sin dudarlo un momento, Arthur lo siguió. La entrada al almacén se alzaba enorme ante él mientras los sonidos de la batalla se desvanecían lentamente en la distancia. Los ojos de Arthur recorrieron la habitación, pero no había rastro de Deathstroke. Solo el eco de sus propios pasos y el rítmico sonido de su respiración. Eres predecible, Arthur Blackwind. La voz de Deathstroke llamó desde la oscuridad, tranquila y firme, como si hubiera estado esperando este preciso momento. Apresurarse sin considerar las consecuencias. Arthur apretó con más fuerza la empuñadura de su mandoble. Ya he considerado las consecuencias. No te irás de aquí hasta que tenga respuestas. Una risa ahogada resonó entre las sombras. ¿Respuestas? Son como su familia. Todos ustedes, ovejas que se precipitan sin comprender el panorama general, jugando a un juego que les supera. Entonces, en un instante, apareció Deathstroke. Un borrón de movimiento, su cuerpo un destello mitad negro, mitad naranja, mientras se abalanzaba hacia adelante, sus espadas se dirigían hacia Arthur con un arco mortal. Arthur logró levantar su mandoble a tiempo con facilidad, desviando los golpes con un sonido metálico que resonó por el almacén vacío. La fuerza del golpe envió una onda expansiva por los brazos de Deathstroke, pero sus pies se mantuvieron firmes. Hablas demasiado, gruñó Arthur, entrecerrando los ojos. Deathstroke no perdió ni un segundo. Sus movimientos eran precisos, fluidos, como si bailara con la mismísima muerte. Mejor que hablar poco, Blackwind, replicó, con la voz aún firme, pero llena de ese tono frío y seguro. Te estoy dando la oportunidad de aprender. Los dos volvieron a chocar, y sus armas chocaron con un estruendo ensordecedor. El espadón de Arthur describió un arco enorme, chocando con las hojas de Deathstroke en una lluvia de chispas. Los movimientos del asesino eran fluidos, precisos, una danza letal perfeccionada por años de entrenamiento. Él era más experimentado. Sus golpes eran una precisión fulminante. Pero Arthur no se quedaba atrás. Incluso bajo el peso del espadón, se mantuvo firme, usando su poder puro para obligar a Deathstroke a retroceder. Cada golpe que Arthur asestaba no se basaba en la sutileza, sino en una fuerza abrumadora. Cuando las hojas de Deathstroke se dirigían hacia su pecho, Arthur las bloqueaba con la parte plana de su espadón. El impacto le enviaba ondas de choque por los brazos. La máscara de Deathstroke brillaba con fría diversión. Su voz, suave pero con un matiz letal, decía: eres fuerte, Blackwind, pero te falta control. Giró sobre sí mismo y sus espadas se estrellaron contra el hombro expuesto de Arthur a la velocidad del rayo. No necesito delicadeza, Arthur gruñó, con voz baja y peligrosa. Tengo demasiadas estadísticas de fuerza, ¿ves? Arthur se abalanzó, impulsándose con un gruñido, y golpeó con el hombro a Deathstroke en el pecho. La fuerza lo hizo resbalar hacia atrás, apenas logrando mantener el equilibrio. El asesino lo reconoció con un destello en los ojos, pero antes de que pudiera reaccionar, Arthur aprovechó la ventaja. Agarró la parte delantera de la armadura de Deathstroke con una mano, levantándolo. Los ojos de Deathstroke se abrieron ligeramente. El único atisbo de sorpresa era visible bajo su máscara. Arthur no le dio tiempo a recuperarse. Le asestó un puñetazo en el abdomen, un golpe brutal que envió ondas de choque por el cuerpo del asesino. Un dolor abrasador le atravesó las costillas. Una tos húmeda y gutural le arrancó la garganta, y una salpicadura de sangre goteó al suelo. Se limpió la boca con el dorso del guante, entrecerrando su único ojo con furia fría. TSH, todo ese poder, y ni una pizca de habilidad, sin clase. Se burló de Deathstroke, con su único ojo clavado en Arthur, con desdén. Arthur sonrió con suficiencia, mientras la sangre goteaba de un corte en su labio. De su sombra, un soldado de sombra se deslizó sigilosamente, deslizándose hacia la sombra de Deathstroke. Arthur sonrió con suficiencia. Se acabó para ti, Slade. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.